Listo. Esto está hecho. Muy buenos días a todos los que se unen, inclusive por 10ª vez, a gente que está hecho, veo siempre. Esto es bueno porque es gente que aprovecha y saca una oportunidad de la crisis para poder capacitarse. Hoy día tenemos un tema súper bueno, súper interesante y tenemos gente muy experta en la materia. Nuevas tendencias en comunicación política y branding digital. Para esto hemos invitado a 3 personas que ya vienen tiempo dentro de sus áreas aplicando este tema. Tenemos a Alicia Barco, ella es peruana. Está con nosotros Daniel Montero, venezolano, consultor político digital. Está Aureola del Sol Castillo, consultora en comunicación política. Además, Aureola tiene un nombre hermoso y conjuga perfectamente. Me llama mucho la atención. Bien, voy a hablar un poco de ello, luego vamos a dar una introducción al tema y vamos a arrancar con Alicia. Alicia es consultora de marcas humanas y branding digital. Ya es emprendedora, es una empresaria peruana, docente, speaker internacional, es CEO de su propia consultora, Human Branding, consultora de marcas humanas de branding digital. Con un modelo propio estratégico digital de marca humana, Alicia lidera una visión de brand thinker, innovadora para las empresas, construye marcas que impactan en una diferenciación frente a la competencia. Además es docente del posgrado de la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Perú, en la maestría de transformación digital. Es magíster en dirección de marketing y gestión por la UCI, la San Ignacio de Loyola, que tiene doble titulación en Lima, Perú. Además es licenciada en comunicación de la UDEP, Universidad de Piura, Perú, diplomado en branding y marketing internacional por la Stan Peruana Universidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral trabajando para cuentas corporativas de consumo masivo, financiero, marcas políticas. Es especializada en estrategia de marca, branding digital, innovación, transformación digital y data. Tiene sus redes personales que siempre acá la gente que asiste al foro, se los comento a nuestro panel de ponentes, siempre lo requiere. Es por eso que nos hemos dado el trabajo de poder hacer este landing page acá, que estoy copiándolo también para que ya, ahí está, para que ya no tengan que estar pidiéndolo en el chat. De hecho, ustedes entran allí y van a ver el perfil que además estoy leyendo, y debajo del perfil están las redes sociales de cada uno de nuestros ponentes. Por lo menos está el Facebook, el Twitter y el Instagram. Y por allí, si tienen página web, también las hemos colocado. Está con nosotros también, él es venezolano, Daniel Montero. Daniel es consultor político digital. Un momento, acá es un pájaro de mi celular. Silenciador. Ok. Él es estratega, consultor político digital. Tiene experiencia en publicidad digital, gestión de proyectos y análisis de datos. Ha trabajado en acción política en Cali, ha sido estratega digital en esta empresa que es de nuestro amigo Amaury Mogollón, que también ha estado 2 veces por esta casa virtual. Ha hecho elaboración de contextos, contenidos, creación de audiencias digitales, difusión de mensajes en plataformas digitales, dirección de equipos. Ha trabajado en MEG, o si estoy pronunciando bien, MEC Inteligencia de Datos, México, análisis de coyuntura y elaboración de mensajes, creación de audiencias. Ha trabajado en otras empresas en temas político-digitales, en campañas políticas para México, El Salvador, República Dominicana y España,
Ha elaborado elaboración de contextos, contenidos, etc. Ha trabajado también en la compañía muy prestigiosa que es Ramón Ramón, como estratega político digital en campañas de México, Costa Rica. En verdad tiene bastante experiencia y yo calculo que es bastante, mucho más joven, por lo menos que yo. Igualmente, acá he dejado, él es, estudió en la Universidad de Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Tiene estudios también en México, en la Fundación Conrad, en Colombia, Medellín. Voy a dar el pase a algunas 15 personas en sala. ¿Ok? Vamos a presentar también a Aureola del Sol Castillo. Ella es mexicana, consultora de comunicación política. Aureola es consultora en comunicación de gobierno, campañas electorales, con especialidad en el diseño de estrategias de política en Internet. Ha desarrollado proyectos en México y Latinoamérica. En los últimos 5 años ha colaborado en la campaña presidencial de Ecuador 2017. En Colombia y también México y en las elecciones internas del PRI, Partido Mexicano. Tiene estudios de periodismo, ¿no? Y le enseñaron a contar historias y ahora ella enseña a que cuentes las tuyas en redes sociales. Muy interesante ese punto de ver las cosas. Ganadora del Napolitan Victor Award como Mujer Influyente con Paul 2018, que otorga la Washington Academy. Y el reconocimiento como una de las consultoras más importantes de Latinoamérica tan solo el año pasado por la asociación ALACOP. Forma parte de la clase 2019 que otorga la revista Washington con Paul a los 100 consultores más influyentes. Y bueno, tiene otras nominaciones por entidades mundiales de la consultoría política, revistas, asociaciones, todo lo que ya ustedes saben cómo es la movida de la comunicación política en el mundo. Igualmente he dejado las redes sociales de Alicia en el link. Entonces, tenemos nuevas tendencias en comunicación política y branding digital. He estado hasta la madrugada, hasta las 5 de la mañana, terminando los trabajos de un cliente. Estoy un poco en on-off, ya, como ya son de la casa, pues me van a disculpar si por allí tomo mi café una y otra vez. Entonces, lo que tenemos hoy día es, hemos estado evaluando a lo largo de estos 10 foros cómo es que la comunicación política no es que ha cambiado. Hemos hablado con expertos, tampoco es que va a sufrir una metamorfosis, una mutación, ni que el mundo va a cambiar, ni que vamos a ser mucho más pulcros, mucho más saciados. Es decir, hay mucha gente que cree que en realidad por la crisis pandémica absolutamente ya todo va a mutar. Y en verdad no es tanto así. El calendario electoral en América Latina ha sufrido modificaciones, pero se van a seguir eligiendo presidentes. En Perú estamos en un año preelectoral, ya en julio pues se lanzan las elecciones, en abril tenemos que contar con 130 nuevos congresistas y un nuevo presidente. Es decir, la vida continúa dentro de esta suerte de nuevas prácticas de no contacto, distanciamiento y en la medida de lo posible, los que bien puedan, porque ciertamente no todos pueden, estamos cerca de los 100 días de cuarentena en Perú y en muchos países también están tocando los 100, es que ya la gente no puede estar más en su casa. Entonces también está la comunicación de la calle en sí. Vamos a hablar, ¿realmente existen estas nuevas tendencias? Se van a modificar, las redes sociales van a tener mayor impacto, la radio va a ser más escuchada, se va a trabajar las piezas audiovisuales de modo diferente. Estábamos con Jorge Moffi, que Nava hace poco. Decía, bueno, claro, no vamos a poder realizar producciones como antes las hubiéramos hecho, pero ahora emerge mucho más la creatividad, porque ciertamente con una buena locución y un buen mensaje y alguna toma muy básica y simple se pueden hacer grandes cosas. Y de hecho esto no puede ir, digamos, desentonado con el tema del branding,
¿Qué entendemos? Es la identidad, es el corazón de la marca. Es lo tangible, es lo intangible. ¿De qué quita, abarca? ¿De qué nos habla? ¿Puede solamente el candidato ser discurso, ser narrativa? Tiene que ir acompañado además de todo esta suerte de vestimenta, desde sus redes sociales, desde su aspecto físico, desde ciertas prácticas kinésicas. Es decir, hablamos de un componente como tal y hablamos también de aquel candidato o de aquel que pretende ser político y tiene que llegar ya a sus elecciones internas brandeado, con una marca política sólida, potente, con olfato, con aroma, que la gente lo pueda percibir por algún tipo de posicionamiento, porque se ha enfrascado en determinado, tiene una visión, un norte estratégico y va por ello. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto de manera bastante libre, porque no es un foro académico, en este orden. Vamos a usar esta estructura. Vamos a hablar con Alicia, 10-15 minutos, no es algo estricto. Acá no me gusta esos foros. Tú 5 ya te ponen el pito y te cortan. Vamos a hacer 10-15, lo que quiera usar el ponente. Después vamos a leer una pregunta solo para la persona y después pasamos al siguiente. Igual leemos una sola porque siempre hay más de una, por lo menos en lo que hemos estado en estos foros. Más o menos la dinámica ya calculo que es igual. Y terminamos con Aureola. Y allí ya podemos abrir micrófono, podemos hablar con algunos, siempre dentro del marco del respeto, como estamos acostumbrados en Guerra y Poder. Entonces, voy a presentar solo un videito de los tres. De hecho, esto ya estaba en un post que lanzamos hace poco, pero solo para reconocerlos e identificarlos un tanto más. Y esto me ayuda porque voy a compartir la pantalla y ya luego empezamos con Alicia. Creo que sí. Bien. Es también una suerte de bienvenida que le damos a nuestros ponentes. Luego al final voy a hacer mi cherry del Congreso Mundial de Marketing y Comunicación Política. Estamos emprendiendo por primera vez en la historia del Perú. Y además el primero de modo virtual dentro de esta crisis sanitaria. Vamos a dar el pase a Alicia. Los micrófonos están desactivados, pero cada persona, he puesto esta opción, cada persona que intervenga, en este caso los ponentes, pueden desactivarlo solos y ya se desactiva. Entonces empezamos con Alicia. Adelante, Alicia. Ah, ¿están escuchando todo? Sí, hay problemas con el audio.
¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, bueno, mucho gusto, muy buenos días a todos, estar aquí reunidos para poder conversar sobre nuestra realidad política desde varios aspectos. Es súper importante de cara a una crisis viral, mundial, ¿no? Que nos impacta en varios aspectos de una realidad nacional, comunicativa, democrática, ¿no? Yo quiero mencionar 4 puntos importantes de cara a esta reunión que me parece importantes trasladarlos y compartirlos con ustedes. Es que, uno, vivimos en una cultura de hiperconectividad. Eso significa de que todos estamos conectados y día a día producimos mensajes y datos dentro del escenario digital. Casi el 2.9 millones de personas que están en el Internet, vamos a lograr ser casi 7 millones a nivel de global, ¿no? De cara al 2020. Y en Lima, que somos 33 millones, son 26 millones de peruanos conectados. Eso es súper importante mencionarlo porque de cara a cualquier propuesta de comunicación política es necesario utilizar las redes sociales como parte de una estrategia. Número dos, la crisis estructural que vivimos hoy en día, crisis estructural, necesita soluciones estructurales, pero esta crisis estructural política impacta en el sistema democrático. La democracia, como un sistema de relación social en base al bien común y a buscar las necesidades de la ciudadanía, hoy está en crisis. Y eso también impacta en la falta de liderazgo de personas que nos representen. Por lo tanto, hay varios aspectos muy interesantes porque podemos tener dos posturas frente a una crisis. Generarnos de angustia y miedo o decir, este es un escenario de muchas oportunidades donde la comunicación clara y efectiva forma una columna transversal e importante para poder aperturar nuevos escenarios. En ese sentido, creo yo que es un escenario bastante favorable para hacer foco en la ciudadanía, en los valores fundamentales de una democracia positiva, una democracia basada en la libertad, en la economía, en la inclusión, en el trabajo y desde un enfoque de liderazgo comunicativo político porque necesitamos personas que nos representen y que de alguna otra forma pues sean ejemplo para crear estos cambios que en realidad a nivel Perú los demandamos. Eso como contexto, digamos, introductorio. Y de cara al branding digital político, ¿qué es importante? Pues uno, muchas veces la crisis política viene de una crisis de lenguaje político. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que definitivamente en el lenguaje político hay que apelar a la ciudadanía para hacerla pensar y generar debate político, porque parece que el like nos está ganando más la batalla que el think. Hay que hacer pensar y también hacer sentir. Eso es importante tenerlo presente para tener una postura y un relato a ese candidato que se ha elegido, esa organización política ha elegido para construir imagen, que es lo que se hace en el branding digital político, pues hay que darle esos valores que se necesita para llegar a la gente. Hay que darle un tono de comunicación, un lenguaje, actuar de manera oportuna. ¿Cuál va a ser su discurso? Por ejemplo, no sé si lo conocen, a Justin Trudeau, que es un funcionario de Canadá,
pues él ahora menciona una frase bastante bonita, ¿no? Y es que estemos distanciados ahora para después abrazarnos con más fuerza. Entonces, resumiendo todas las oportunidades que hoy tenemos frente a una manera nueva de hacer política, y creo que para nosotros nos desafía en grandes oportunidades con el escenario digital, pues yo voy un poco con ese enfoque, ¿no? A que hay que mantener argumentos, relato, lenguaje, valores, atender las necesidades de la ciudadanía y no olvidarnos de que hay una realidad estructural democrática que construir, donde veo yo la oportunidad del sector privado, el sector público y la sociedad civil juntos, juntos, porque ya los extremos, tanto del comunismo de izquierda como del derecha ultranza, el capitalismo, pues nos han demostrado a lo largo de la historia que no, ningún extremo nos ha traído soluciones eficientes. Estamos en el mundo inclusive de la transparencia y queremos además gente humana que no solamente esté con saco. Hay que desacortonizar un poco también a las personas y esos candidatos que queramos que nos representen. Entonces, en ese sentido, creo yo que los puntos medios bajo una democracia liberal, económica, inclusiva, participativa y digital nos abre muchas oportunidades para poder construir juntos en estos nuevos escenarios. Hola, Sandra. Te escuchamos, sí te Sí, escuchamos. sí, Sí. sí. Justo había terminado un poco mi Ah, perfecto. discurso sobre estos temas que quería yo poner en la mesa para poder conversar. Sí, me parece muy interesante tus acotaciones. De hecho, esto de trabajar en conjunto y aliarse y unirse también con la empresa privada, que en buena medida también se ha empezado a analizar el tema de reputación y cómo las grandes marcas han podido mejorar o consolidar la reputación que ya venían trabajándola a través del tema de responsabilidad social en pandemia. El BCP en el Perú, que es la principal marca peruana en bancos, el banco, digamos, que tiene todo el conglomerado, no solo de banca financiera, sino tema incluso de educación, y maneja una serie de empresas. Ha donado en la primera semana de la pandemia 100 millones de golpe. Fue la primera empresa que hizo esto. De alguna forma también estas marcas han hecho lo suyo. No quiero decir que obviamente todos estén pensando estrictamente en la parte comercial, pero sí es una buena oportunidad y hice una transición de este tema de reputación marcas, también para afinar los temas de branding, también para posicionar y consolidar el tema de reputación. Bien, vamos a hablar entonces con Daniel y también que nos pueda hablar sobre este tema que nos convoca el día de hoy. Adelante, Daniel. ¿Ya puedo activar audio? Ah, sí. ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación Sí, y por de hecho ya te escuchamos. por la participación de todos. Fíjense, yo lo que quisiera es dar una visión general de lo que creo es este tema de comunicación política digital y en base a eso ya poder escuchar las preguntas a las que ustedes tengan bien hacer. Estamos ahorita en medio de un cambio circunstancial que creo que el coronavirus va a acelerar, que es aquello que nosotros estamos llamando muchos economistas, políticos y académicos la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que la aceleración de la digitalización de procesos, de la digitalización de las economías, de la digitalización de distintos procesos que van a hacer que se acelere todo un proceso que venía dándose por todo este tema del coronavirus que nos va a hacer estar en casas y estar teniendo que hacer teletrabajo y hacer otros cambios que ya venían dándose en la sociedad, como el 5G, que estaba dándose ya en China y en Europa, y pronto va a venir a América. Y todos estos temas van a acelerar unos procesos de cambios digitales que van a tener unas consecuencias muy claras
en la política. Ya la política está presentando ciertos problemas o ciertas transformaciones que van a tener consecuencias con este cambio digital. ¿Qué estamos viendo en los sistemas políticos? Estamos viendo una decadencia de los partidos tradicionales o de las formas de organización. Estamos viendo el surgimiento de nuevos liderazgos que no están necesariamente dentro del sistema político y por tanto los están cambiando. Y estamos viendo cómo la digitalización de la política está trayendo esas consecuencias. Y lo pongo en varias tendencias muy claras que podemos conversar ahora con muchísima calma. Primero, una de ellas, la fake news, que sabemos desde 2016 están trayendo estrago en la política. Tuvimos el caso de Trump, donde una campaña muy importante, la fake news de ambos sectores políticos tuvo mucha preponderancia en esa elección. Tuvimos el Brexit, donde toda la clase política pensaba que iba a haber un determinado resultado y producto de la comunicación digital se dio otro resultado porque allí se estaban enviando unos mensajes y una comunicación que la política tradicional no leyó, pero la ciudadanía sí y lo aceptó y por tanto cambió su opinión sobre la decisión del Brexit. Y no solo lo estamos viendo en países lejanos como Estados Unidos o como Europa, o en espacios como Europa, lo estamos viendo también en América Latina. La elección de Brasil, que fue la última gran elección de nuestro continente, estuvo sumamente asignada por las conversaciones de WhatsApp. Tuvimos la oportunidad de hacer una investigación para un libro de una universidad venezolana y pudimos ver cómo las conversaciones en WhatsApp, ellos a través de un estudio de al menos 150 grupos grandes, pudieron observar cómo la conversación de estos grupos tuvieron una incidencia fundamental en el voto final del elector, que era toda la conversación sobre el tema conservador, religioso, familiar en Brasil, y Bolsonaro logró posicionar esos temas a través de grandes grupos de WhatsApp, de gran activismo. Entonces lo que estamos viendo es cómo todos estos cambios digitales están teniendo una incidencia en la política. Y por tanto, quien quiera hacer política hoy o quien quiera entrar a manejar los destinos de una localidad, de una región o de un país, tienen que tener muy claro cómo el tema digital puede afectar para bien o para mal la política. Yo creo que hoy la polarización que estamos viendo de los sistemas políticos, que están incrementándose los nacionalismos, los autoritarismos y todas las visiones más radicales, tiene que ver gran parte en el uso de todas estas herramientas de comunicación política de forma negativa. Yo creo que nosotros podemos lograr, es fundamental que para un político pueda diferenciarse uno de otro. Eso no está mal. Lo que está mal y que tenemos que ver como consultores políticos o quienes hacen política es profundizar las divisiones, los sentimientos extremos, porque estamos vulnerando algo fundamental en la gente, que es la confianza. Entonces la gente no confía ni en los políticos tradicionales, pero tampoco en los nuevos políticos porque también se ven afectados por todo este mundo digital usado de forma negativa. Yo creo que la digitalización de la política puede usarse de forma muy positiva. Y ya para finalizar y poder avanzar en nuestra conversación, quisiera hablar sobre varias tendencias que van a venirse a profundizar en la digitalización y por tanto van a tener consecuencias en las políticas. Porque ya no estamos hablando, una de ellas no solo es el fake news, sino las deepfake. Para explicar un poco qué son las deepfake, no es otra cosa que el uso de inteligencia artificial para lograr que una persona, un rostro, pueda conversar o pueda decir en un video algo que realmente no dijo. Y entonces pasamos un proceso de confusión porque estamos viendo distintas noticias falsas, pero ahora se incrementa el tema de la inteligencia artificial y eso va a hacer que sea más complicado todo el tema de comunicación política. Pero no solo va a estar pasando eso también, sino que vamos a estar viendo también la digitalización de muchos procesos y por tanto cambios en las políticas públicas. Estamos viendo en otros países cómo las monedas se están digitalizando, cómo los DNI se están digitalizando, cómo estamos viendo cambios muy estructurales de digitalización que van a hacer que sean muy importantes a la hora de proponer políticas públicas.
con el tema del coronavirus, hemos visto como, por ejemplo, China, de una forma autoritaria que se puede discutir, pero está usando sistemas para que a través de los teléfonos la gente pueda reportar cuál es su situación y así poder evaluar la salud pública. Entonces, estamos viendo un proceso de cambio político, de cambio digital, que va a traer por consecuencia un cambio social. Entonces, quiero dejar a disposición de ustedes esta información a grandes rasgos y obviamente ya a través de sus preguntas, pues poder tener este intercambio y, por supuesto, seguir escuchando a Auriola, que nos va a traer información de muchísima calidad. Sí, es cierto lo que menciona Daniel. De hecho, en América Latina hemos estado, está oscilando entre tendencias un tanto radicales de, vamos a decir, extrema derecha, y también por el otro lado de izquierda. Hay países que han manejado mejor sus políticas públicas en cuanto a temas de salud, otros han hecho más énfasis en el tema económico, pero ciertamente algunos discursos también han sido xenófobos. Hemos escuchado también discursos muy ligeros desde Trump, que decía que no iba a cerrar ni sus aeropuertos, de que el sistema comercial iba a seguir, pero también de pronto la ley de defensa de los Estados Unidos ampara, y él ciertamente de un 30-40% en adelante, desde que llegó el 20 de enero el primer caso de coronavirus a Estados Unidos, ha mutado y ha modificado su discurso hasta en 10 ocasiones. Pero llegó un punto en que ya asumió y entendió la posición como tal, la posición crítica. Yo creo que desde que empezó a otorgar a un gran sector de la población norteamericana el cheque de $1,000, es que recién aterrizaba en que la situación era crítica. Otro caso similar es el de Bolsonaro, pero la diferencia es que él ni en el 40, ni el 50, ni el 70% del desarrollo de la pandemia en Brasil que aprendió. De hecho, nunca ha cerrado cierto tipo de acciones y nunca ha dado el brazo a torcer. Pero la realidad es que ha encontrado dentro de su círculo político y social grandes enemigos, queremos llamarlo, hasta el punto de que quisieron hacer un golpe militar para poder sacarlo del poder. Lo cierto es que también existen países mucho más, vamos a decir, empáticos con sus ciudadanos. En el caso del Perú, por ejemplo, lo que ha sucedido es que el presidente empezó con una narrativa y una posición de absoluto paternalismo, protección. No hubo un negacionismo en el discurso. Lo que hubo es mucha apertura a bonos, hubo mucho, demostró empatía y solidaridad dentro de lo que es el reforzamiento a la política pública sanitaria propiamente dicha. Pero esto funcionó bien un par de meses, quizá marzo y abril. Lo que sucedió ya en mayo es que la realidad fue mucho más cruda que la intención y el discurso. Es decir, lo que escuchamos en las clásicas conferencias de prensa del mediodía del presidente, que anteriormente las hacía cada 2 días y ahora es cada 6, 7. De hecho, la última emisión fue hace 2 días, después de unos 8. Ya no concuerda con la realidad. Es en este punto, y vamos a decir, esta paradoja tremenda, en que lo que pretendes hacer entre lo que quiere parecer tu posición política, entre los bonos, entre los subsidios, entre los cheques, entre las canastas, está la realidad ferviente y ardiente del ciudadano, que es que no conecta con lo que se hace, o lo que se hace es insuficiente, o la política pública sanitaria ya colapsó y por más que quieras construir 1000 cosas en ese punto simplemente no se puede. Entonces, en este punto es que la promesa de campaña de los 80 hospitales con las que él entró, a pesar de que no lo elegimos, o sea, no lo elegimos entre comillas,
porque sí estaba dentro de la plancha presidencial, pero vamos, o sea, los ciudadanos que somos poco conscientes a la hora de votar, en verdad sabemos muy poco quiénes son los vicepresidentes, o sea, votamos por un presidente que en este caso era Pedro Pablo Kuczynski en su momento, que hoy está con arresto domiciliario, así como todos los últimos 4 presidentes del país, o cárcel, que sea, o están a punto de entrar, ¿no? Y les salvó el tema también de la pandemia. Entonces, iba a que ya no hay una correlación entre lo que se dice y lo que se hace. La intención incluso puede ser buena, pero lo cierto es que hay responsabilidad de décadas de gobiernos malos, etcétera, y obviamente nadie estaba preparado para esto. Pero tampoco quería decir que tuviésemos un sistema de salud tan escaso, o sea, que no estaba preparada ni siquiera para una pequeña crisis. Entonces, en todas las democracias y en todos los regímenes también ciertamente dictatoriales, como puede ser el tono de China, incluso el de El Salvador en los últimos tiempos, es que se ha abierto una cortina gigante y se ha visto un panorama que no era necesariamente el que pensábamos. Perú, por ejemplo, era conocido en América Latina por ser, digamos, el patito lindo de la colonia. Ciertamente parecía que teníamos una economía pujante, parecía que nuestros sueldos básicos incluso no eran tan malos para la realidad de países como Venezuela y otros que con una, digamos, hiper mega inflación, ¿no? Pero lo cierto es que también ahora esto parece que era solamente un globo de gas, y al final era tan sensible la fibra que cualquier situación la vulneraba, y ahora se habla que vamos a bajar hacia el 20 el PBI. Lo cierto es que esta realidad de Perú es muy similar a otras. Obviamente acá es más fuerte porque, vamos, creo que estamos debajo de Brasil, en América Latina por lo menos, en cuanto a infectados. Vamos en 250.000, extraoficialmente 25.000 muertos, oficialmente 8, con los que no se cuentan, y etcétera. Y es cierto lo que dice Daniel. Hay realidades, digamos, muy diferentes, y esto termina desentonando en los mensajes, en las redes, en la comunicación, en la credibilidad. Y bueno, y luego vamos a pasar en una segunda ronda a ver lo que es el branding en sí y cómo el branding podría ayudar. Acabo de leer un artículo de Mario Riorda que escribió sobre el branding comunicacional o el branding de gobierno. Luego lo vamos a analizar un tanto. Entonces, vamos a hablar ahora con Aureola y a ver qué tiene para comentarnos en este punto. Bienvenida, Aureola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Oigan, pues primero que nada quiero agradecer a Guerra y Poder, por supuesto, a Sandra y especialmente a todas las personas que nos acompañan aquí, que me decía Sandra que son de varios países. A mí me gusta muchísimo interactuar con las personas con las que hablo, doy muchas conferencias y en esta nueva realidad pues nos hemos tenido que adaptar a esto que me parece, y no logro adaptarme, créanme, se los confieso, me es muy difícil no verles la cara, no sentirlos, no sentir esa vibra, pero ¿qué les parece? Sí, pues vamos a hacer algo, me encanta hacer como algo que nos mantenga a todos interactuando. Acabo de colocar en mi Twitter una encuesta que me encantaría que participen, que tiene que ver con el sentimiento que más nos ha invadido en la pandemia. Lo puse para una hora, para ver si al final, @Aureola del Sol, pueden entrar ahí y participen. Etiqueté también a Guerra y Poder. Muchas gracias. Por un lado, para saber lo que ustedes están sintiendo y para poder medir más o menos con esta, que es nuestra comunidad o que es mi comunidad en este momento. Con tal que no nos hagas hacer gimnasia laboral, todo bien. No, claro que no, claro que no. Entonces, bueno, participen y al final vamos a ver si tenemos tiempo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque resulta que cuando inició la pandemia, muchísimos de nosotros, y les voy a compartir los datos del por qué, en muchos países o prácticamente toda Latinoamérica comenzamos con un sentido del humor. Ustedes me van a decir si estoy o no en lo correcto, pero las mediciones dicen que empezamos con humor porque no sabíamos exactamente qué estaba pasando. Entonces empezamos a publicar memes de la cuarentena, del encierro, de lo que estábamos haciendo. Empezamos a hacer muchas dinámicas a través de los medios digitales, empezamos a nominar, yo digo a Raimundo y medio mundo, a todos nuestros compañeros, en las historias de Instagram, en Facebook, en Twitter, empezamos a hacer muchísimas cosas.
¿Alguien tiene abierto su micrófono? Bueno, del miedo pasamos a otro sentimiento, perdón, del humor pasamos al miedo y después pasamos a la incertidumbre. Y así ha habido, yo creo que una escala de sentimientos y hemos estado en un carrusel de emociones que han afectado absolutamente a toda la población. Hace unos días escribía justamente un artículo para la revista Acción Política que tenía que ver cómo ha desnudado la pandemia muchos de los temas de comunicación. En el tema digital, desnudó también las debilidades que tenemos, que tienen las instituciones, sobre todo porque a pesar de que se supone que vivimos en un mundo hiperconectado, en un mundo digital, en donde cada vez nos estamos más conectados y estamos, como decía Marshall McLuhan, en esta aldea global, pues pareciera que no. Además, desnudó también la gran brecha digital. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el tema de educación en México, resulta que le dicen a toda la población que se tiene que quedar en su casa, que las clases ya no pueden ser presenciales, pero ¿cómo le llevas formación académica a toda esa gente que no tiene acceso a Internet? ¿Cómo puede el gobierno poder garantizar la educación de millones de niños y jóvenes que no tienen acceso a Internet? Al menos en México, más del 30% de los estudiantes no tienen acceso a Internet. Entonces, muchos de sus maestros tuvieron que ver la manera de poder llevar formación a esos jóvenes y a esos niños. ¿Qué pasó también con el tema de las instituciones? Que nos dimos cuenta que sus páginas web, que sus sitios web en los que se supone están para dar y prestar un servicio, más bien parecen egotecas y no son prestadoras de servicios. Son o están hechas básicamente para mostrar las actividades de las y los funcionarios. Siempre hago esta pregunta, ¿tenemos servidores que se sirven o servidores que nos sirven? Entonces, por ejemplo, ayer veía, ¿sí fue ayer o antier a Keith Nava y a Jorge Imhoff por acá? Fue en estos días, ¿verdad, Sandra? Ellos hablaban, y Keith está hablando muchísimo, de cómo cómo meternos en el metro cuadrado de la ciudadanía. Justamente ese es el gran reto ahora en el tema digital. ¿Cómo nos vamos a meter a ese metro cuadrado? Entonces, si tenemos un sitio web que se supone que es para dar y prestar servicios, en la pandemia, ¿qué necesitábamos tener ahí? ¿Qué información necesitaba la gente? Tan solo el hecho de dónde poder conseguir un cubrebocas, dónde cerca de mi casa puedo conseguir un cubrebocas, a dónde puedo hablar para saber si los síntomas que estoy teniendo en este momento tienen que ver con el COVID. Cómo el ayuntamiento, el gobierno estatal o la presidencia me puede ayudar a solucionar un problema que tenga que ver con el COVID. ¿Puedo acceder a algún crédito? En fin, son muchísimas las situaciones que quedaron al descubierto tras la pandemia. El tema que nos tocaba hoy, que bien le puso Sandra, las nuevas tendencias de la comunicación digital, es sumamente complejo porque tenemos retos muy, muy grandes en el tema digital. Hace unos días platicaba con unos colegas que se dedican justamente al tema digital. En este momento, las campañas en donde se están haciendo y también los gobiernos han incrementado en un 70% la comunicación en medios digitales. Pero ¿cómo lo están haciendo? ¿Ustedes cómo consideran que está haciendo esa comunicación? ¿Realmente está siendo eficiente, asertiva, efectiva? Yo considero que no. Considero que están siguiendo la misma tendencia, la misma manera de hacer comunicación política, porque no han logrado entender, decía hace un rato Alicia, algo en lo que coincido plenamente, las y los políticos no han entendido y no han comprendido cómo funciona el cerebro, esta dicotomía entre la razón y la emoción. Eso es fundamental y es básico para cualquier tipo de mensajes que podamos y que tengamos que emitir y para que lleguen a la ciudadanía. Si no apelamos a las emociones, si no entendemos las necesidades y las particularidades de la ciudadanía, no nos vamos a lograr comunicar con ellos. Si seguimos pensando que lo más importante somos nosotros, los políticos,
o que salga bien en la foto, o que la foto que tenga que publicar sea del político entregando una despensa, entregando un cubrebocas, no vamos a lograr enganchar ni conectar con la gente. Y va a seguir ese hartazgo que yo creo que ya no da para más. Por eso estamos viendo todas estas crisis en Latinoamérica, esta primavera latinoamericana que llamaba Antonio Sola hace unos meses en una conferencia. Se trata de eso, por eso estamos viendo tanta explosión social, porque la gente ciertamente está harta, porque ya no creen en la política tradicional. La política tiene que cambiar en la manera en la que nos estamos comunicando. ¿A qué me refiero con las emociones y a qué me refiero con invadir y cómo invadir ese metro cuadrado de la ciudadanía? No es lo mismo la necesidad que pueda tener Daniel Montero, que Daniel, ya no sé en qué país del mundo estás ahora, no sé si estás en México, estás en Venezuela, estás en Colombia, o bueno, no es lo mismo lo que pueda estar pensando y sintiendo y las necesidades de Eric Raciel, que lo estoy viendo en este momento, o la de Licias Fernando, o la de Federico, o la de Víctor Marroquín, de Roger, de Jesús, de Doris, de Alejandro, Uriel, de Sandra, de Alicia, en fin, no es lo mismo. Cada uno tenemos necesidades distintas. A lo mejor para mí en este momento es muy importante conseguir un crédito para emprender un negocio, porque lo que más me preocupa es poder tener trabajo cuando termine la pandemia o cuando podamos salir con mayor libertad a la calle. Y a lo mejor para Roger de Jesús es más importante conseguir alguna beca para que su hijo pueda estudiar, o que para que le pueda comprar una tableta, o para tener una mejor conectividad a Internet. Eso es lo que deberían estar pensando todos y todas las personas que se dedican a la política. ¿Cómo invadir ese metro cuadrado? Se dice, o se conoce como personalizar la comunicación. Hay muchísimas maneras de saberlo. Daniel, que se dedica muchísimo más que yo al tema de medición, de métrica, les puede decir todos los estudios que se pueden realizar mediante la escucha digital, todo lo que podemos conocer para tener la certeza de esa información que nos sirva para generar esas estrategias. Si no hay investigación, no hay estrategia. Hablamos demasiado de estrategias, pero lo que hacemos son ocurrencias, o lo que siguen haciendo, o lo que se sigue haciendo en política son ocurrencias. No tiene nada que ver con estrategia. Cuando capacito a los equipos de comunicación, que es algo que me fascina y que me encanta, siempre les pregunto, ¿tienes tu agenda de la semana? La mayoría me dice que no. Digo, entonces, ¿cómo trabajas? ¿Tienes esta información? ¿Tienes la otra? Empiezo a hacer una serie de preguntas. Prácticamente todos los equipos de comunicación trabajan en el día a día, porque la persona, el político, la política con la que trabajan, está más preocupada en ir a un evento, en ir a cortar el listón de una obra, en ir a dar un discurso, en que le tomen la foto y que salga bien, que no se vea gordo o gorda, porque me pasa demasiado, me veo gorda, me veo gordo, cuando lo más importante es lo que tú vas a comunicar, lo que le vas a decir a tu audiencia, cómo vas a lograr conectar con esas personas a través de las emociones, a través de los sentimientos y a través de hacerles sentir que ellos y ellas son lo más importante, que en verdad estás realizando un trabajo para el que te pagan y para el que fuiste elegido. Estuve leyendo por ahí, por ejemplo, que el presidente del Perú mantenía al inicio de la pandemia una aprobación del 80%, que esto es verdaderamente bueno y verdaderamente atípico en comparación del resto de los gobernantes de nuestra región. Porque les pongo el caso de México, aquí hay gente de México, tengo entendido, no quiero entrar en polémica respecto a las ideologías, pero si ustedes pueden analizar el caso del presidente de mi país, se podrán dar cuenta que ha sido lamentable en cuanto al cuidado de los protocolos, en cuanto a la incongruencia en el modo de comunicar. No es posible que el día de, por ejemplo, fue en marzo, me parece, el día de hoy lanzas una campaña llamada su sana distancia para pedirle a la gente que mantenga su sana distancia y evitar contagios, etcétera, 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 y que tú vayas a un evento y estés pegaditos, todos los funcionarios pegaditos, sin esa sana distancia y sin tener un cubrebocas. No es posible que tú digas, como presidente de un país, que tú te vas a proteger con unas estampitas religiosas, el detente,
Por aquí tenía la imagen, pero bueno, si ustedes la pueden buscar en internet, los que no sean mexicanos y que no hayan sabido de este tema. A muchas personas nos causó indignación, a otras les causó risa, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con el presidente de México? Que el presidente de México sabe dirigirse a la audiencia o a la comunidad que le interesa, que es su base electoral. Para nosotros, quienes estamos en contradicción con él o que nos parece incongruente lo que él está haciendo, pues lo vemos inverosímil. Pero él ha mantenido y ha sabido conectarse y emocionar y llegar al corazón de esas personas, esa base electoral. Y los números no mienten. No mienten. Se hicieron los estudios, se hicieron las investigaciones para saber qué pensaba y qué sentía la gente respecto a los dichos del presidente. Y déjenme decirles que la gente estaba de acuerdo con su detente. ¿Por qué? Porque México es un país religioso, porque la oposición no ha sabido entonces cómo llegar o cómo contravenir y contradecir los dichos de ese mandatario. Entonces, los retos, les decía, insisto, que tenemos en cuanto a la comunicación política digital son muchos. ¿Qué es lo que viene? Vienen muchísimas cosas. Justamente también uno de mis colegas hacía una medición la semana pasada respecto a los sentimientos. El sentimiento que está presente en un 45% de la población es el miedo. De ahí le sigue la angustia en un 18%, la impotencia en un 13%, y de ahí partimos como a otros 10 sentimientos que están en un 5%, en un 1%. Yo les puedo compartir más tarde este documento o la parte donde viene la división de los resultados para que se puedan dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este momento? ¿Cómo se tienen que comunicar quienes están gestionando la pandemia? Solamente hay 3 temas: economía, salud y esperanza. En este momento no se puede hacer comunicación de opulencia o no se puede pretender ser un rockstar, porque también he visto eso. ¿Vieron ustedes a la alcaldesa de Maipú en Chile que se puso a bailar en TikTok? Si no lo vieron, también tengo los videos y se los puedo compartir. Mucha gente dice, es que se tiene que hacer comunicación disruptiva, pero se confunde la comunicación o el ser disruptivo. ¿Qué es ser disruptivo? Es romper con lo establecido, pero romper con lo establecido de una manera inteligente y que lo que tú vayas a aportar sea verdaderamente importante. No tratar de llamar la atención haciendo ridiculeces, creo yo. Para la alcaldesa de Maipú, Catherine Barriga, fue más importante ponerse a bailar y poner a bailar a su equipo en medio de la pandemia. En este momento no va a ser bien visto ningún mensaje que tenga que ver con este tipo de actitudes, en donde, insisto, las y los políticos insisten y no les queda claro que ellos no son los héroes, que ellos no son los protagonistas, que los protagonistas y las protagonistas son las personas, que hay que pensar en ese metro cuadrado. Hay que pasar entonces del quédate en casa a la esperanza en nuestros mensajes. Esa es una manera que puede resultar eficiente a la hora de gestionar y de hacer nuestros mensajes. Y bueno, definitivamente en el tema de las campañas electorales, pues va a cambiar, y justamente en este momento ya cambió. En República Dominicana, donde se alistan las elecciones presidenciales, se han tenido que ajustar absolutamente todas las formas en las que se están comunicando. Ya esos eventos masivos a los que estábamos acostumbrados, pues ya no podrán ser. ¿Qué va a pasar para 2021? Por ejemplo, ustedes en abril que tienen elecciones presidenciales. ¿Qué va a pasar en México en junio también, que tenemos elecciones intermedias, donde son unas de las elecciones más importantes e históricas en este país? Se va a renovar el Congreso Federal, se van a renovar miles de alcaldías, congresos estatales, en fin, hay una serie de cargos que hay que renovar. ¿Y cómo justamente, qué tienen que hacer los partidos? Ellos están vueltos locos, créanme, en este momento, porque aunque decimos, tenemos que reinventarnos, un compañero decía, bueno, de tanto que nos reinventamos o que nos queremos reinventar, al rato no nos vamos a reconocer, porque todos hablamos de reinvención. Yo le llamo el tema para lo que viene después del COVID, las 3 R's digitales.
Una es Red Educación, otra es Red Evolución y Red Invención. Todo tiene que ver con lo digital, pero tenemos primero que nada saber los contextos, tener información estadística, hacer investigaciones, saber interpretar los datos. Me ha pasado muchísimas veces, Daniel y Alicia, no sé a ustedes, pero me pasa que de pronto llegamos a una mesa estratégica donde están los resultados de las investigaciones, números por todos lados, los interpretan. ¿Y qué pasa después? Que ahí me frustra muchísimo, que a la hora de construir y estructurar los mensajes que van a salir para las personas, se pierde todo. Se pierde absolutamente todo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la elección presidencial de México en 2018 fue sumamente criticada una fotografía, bueno, un mensaje del entonces candidato Ricardo Anaya, llevando a la escuela a su hijo Mateo. Entonces, hoy traje, porque tratando de ser más humanos, ¿no? Esta comunicación más humana que ciertamente todos necesitamos. Hoy traje a Mateo a la escuela. Lo tundieron en redes como ustedes no tienen ni idea. ¿Por qué? A pesar de que dicen que habían hecho antropología digital, que habían hecho estudios de escucha y que habían hecho esto o lo otro. ¿Por qué lo tundieron? Porque Ricardo Anaya nunca llevaba a su hijo a la escuela. Nunca. Entonces no puedes tratar de que tu candidato o el político haga algo distinto a lo que hace normalmente. O que de pronto me voy a subir al camión, el otro candidato se sube al metrobús, el otro candidato que se sube a su coche. ¿Por qué ponerlos a hacer cosas que no hacen normalmente? A otro candidato lo pusieron a hacer ejercicio, un gordito, con tenis nuevos, además en la foto, que fue sumamente criticado porque se veía que los tenis eran nuevos. Recuerden que todo comunica y que a veces comunican más los hechos que las palabras. Entonces, tiene que existir siempre una congruencia. Y si tenemos estos datos, entonces hay que saberlos interpretar. Yo me quedo con esto que les decía de las 3 R digitales, que tenemos que saber interpretar muy bien. Los retos son muchos. Pasamos en 15 días del miedo a la incertidumbre y a otra serie de sentimientos. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar, pero enfocarnos en estos 3 temas: economía, salud y esperanza. Y bueno, aquí sigo pendiente para las preguntas. Sí, muy amable por tu exposición. Vamos a pasar a algunas preguntas. Voy a retroceder el chat porque ciertamente me parece que vi una para Alicia incluso por acá. Ok. Dice Fernando Gómez, que me parece que Fernando también ha estado con nosotros la semana, no, anteayer, ¿cierto? Ok. ¿Quiere Fernando intervenir o leo su pregunta? Si interviene, puede desactivar su micrófono y si no, leo su pregunta. Hola, Sandra. Hola, Fernando. Okay. Buenas tardes. Ahí mi preguntita para Alicia, ¿no? Ella nos habla de descartonar al candidato, ¿no? Como a las elecciones, quitarle ese cartón, pero si tomamos en cuenta que el 50% por lo menos es visual hacia un candidato, hacia una persona, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo harías tú, Alicia? ¿Sí me escucharon? Bueno, yo sí te escuché. Hola, Marco. No sé si los demás. Víctor, sí. Víctor, sí. En lo que me escucha Alicia, básicamente es ¿por qué la pregunta? Ya lo comentaba Aureola, buenas tardes. Por ahí en esa congruencia, ¿no? De repente vamos a tratar, digo yo, descartonar a ese candidato, poniéndolo a hacer algo que en realidad, como bien lo dijo Aureola, no hace. Y en vez de beneficiarlo, lo vamos a afectar. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de Alicia para hacer eso, no? Realmente la pregunta fue porque no entendí bien esa parte de descartonar, ¿no? No es
No entendí ese contexto de ella. Quizás ella sea la más llamada a explicar qué quiso decir, pero me parece que decía que son cosas de campañas anteriores, previas al mundo digital y a la pandemia, en las que pues se muestra pues al candidato cargando un bebito, o sea, todas las cosas que la gente hace, ¿no? En las campañas electorales. Bueno, en México la estampita y todas estas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto cultural, pero creo que a eso se refería, a menos que me equivoque, me falte algo, ¿no? Pero es como sacarlo de un molde muy estricto que ha tenido antes, que los publicistas y las empresas de marketing casi siempre siguen, sin investigar mucho el tema, ¿no? El cartel en la carretera. Ok, ok, Víctor, vamos a permitir que Alicia responda a la pregunta de Fernando. Sí. Ok. Alicia, tu micrófono está liberado, ciertamente, pero no, creo que tienes que quitarte el... ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Ah, ok, listo. Disculpen si se dio esta audio. Bueno, muy bien. Voy a decir algo para que quede establecido. La mentira jamás será un elemento estratégico a convencer. Eso para que quede sentado en el pensamiento estratégico de quien quiera hacer las cosas bien. Desacartonizar un personaje significa humanizarlo. Y para humanizarlo tenemos que contar el relato que hemos construido para ese personaje desde un correlato de una vida real. Efectivamente, no podemos mostrar situaciones de un personaje que desde su trayectoria no son afines, como bien lo dijo en el ejemplo, ¿no? Hay que buscar verdades, insights dentro de la vida del personaje para crear relatos auténticos y decir la verdad. Estamos en la era de la transformación, no solo por los datos o la digitalización de los escenarios o los procesos o las empresas. Estamos en la era de la transformación porque también queremos que la gestión política y la gestión pública y la manera de desarrollar modelos políticos que busquen eso, un desarrollo país, sean sostenibles en el tiempo y sean auténticos. Si hemos perdido la fe o la confianza en la gestión pública o en los políticos, es porque han utilizado la mentira como herramienta estratégica para convencer y no cumplir a nivel de gestión de acciones. Y eso fácilmente se puede caer en un populismo. Es decir, darle a la gente lo que quiere escuchar, pero a la hora de gestionar, no hacer. Y eso parte de un compromiso. Entonces, cuando menciono la necesaria recuperación y desarrollo de personas líderes, no es tan complejo, más solo pensar que necesitamos personas comprometidas con una vida real de palabra, de ideas y de acciones. ¿En base a qué? A un servicio de la sociedad y de las personas. ¿Para qué? Para desarrollarnos y sacar este país. Y otra cosa súper importante es la educación, porque la evolución del sistema político y que queremos que esa evolución termine una democracia participativa, como estamos acá todos participando y escuchándonos con respeto, de mutuo acuerdo y consenso, y por eso estamos dialogando, no peleándonos, ¿no es cierto? Y escuchándonos, ¿no? No reaccionando hacia la respuesta, sino escuchando atentamente para poder dialogar. Estos cambios también a nivel político exigen nuevos niveles de institucionalidad y transparencia. Eso de cara
a los nuevos modelos políticos, con nuevos planes de gobierno que tienen que desarrollarse. Entonces, no es solamente humanizar a la persona con los diferentes formatos de las mismas redes sociales, videos, fotos, noticias, o sea, no solo informar, también dar contenido de álbum, alguna frase del mismo personaje que haya destacado en alguna reunión que haya tenido con las personas afines a los funcionarios políticos o al mismo partido. Hablar de sus valores y de cómo estos valores se sostienen en la vida real. Yo no puedo hablar de esperanza y no puedo decir que quiero generar confianza si me estoy metiendo por otro lado haciendo las cosas chuecas. Entonces, no es tan complicado y no es un tema de tecnicismo. Humanizar y humanizarse es un tema de compromiso, convicción y reafirmación hacia lo que verdaderamente soy consciente que quiero hacer. Por eso digo que en verdad es un tema de mente, y la verdadera transformación que hoy en día necesitamos, es decir, que comience a ver más cosas positivas en la realidad que oscuridad. Y que se puede, por supuesto que se puede. Dependerá de nuestro compromiso y de nuestro mismo lenguaje, de nuestro mismo relato, que no sea para mentir, que no sea Ok, me parece para que... mentir, que sea y creyendo en un país desarrollado. Eso sería. Ok, Sandra. sí. No Ok, sé si perfectísimo. Fernando... Gracias, Alicia. Sí, Gracias aquí, también. aquí la estoy viendo, Sandra. sí, ok, quedó absuelta la pregunta. Sí, claro, por supuesto quedó más entendible. Ok, te había llamado mucho la atención la frase Sí, sobre todo de por esa el caso, cortona. digo, yo soy mexicano, yo lo Sí. saludo desde México, y aquí el caso particular es nuestro actual gobierno, y lo pongo más en contexto en el lugar donde vivo, el municipio, que nos presentaron una presidenta municipal que realmente durante su campaña nunca hizo ciertas acciones, y ya durante su gestión, en algún momento, en algún desfile que tuvimos, le trajeron un carro muy bonito para que se subiera, era un desfile patrio, era un carro de los años 50, no sé, no recuerdo bien, y en lugar de hacer eso, la señora decidió caminar para que los jóvenes vieran que caminaran. A la mitad del camino a la señora la tuvieron que subir al carrito porque ya no caminaba, ¿no? Entonces eso, en lugar de beneficiar su imagen, pues la dejó en cierta medida en mal, ¿no? Porque finalmente estaba haciendo algo que nunca hizo. Y durante toda esa gestión ha sido, no nada más de ella, bien lo Fue dijo Aureola, forzado. ¿no? Ajá, bien lo dijo Aureola, no nada más ha sido ella, la misma imagen del presidente, que a él le ha funcionado de alguna manera trabajar esa parte que comenta Alicia, que se ha humanizado, se ha identificado, que ya lo dijo, insisto, Aureola, hacia su público, hacia sus votantes de él, hacia las personas que lo apoyan a él, ¿no? Porque a mí me dices, protégete de esta enfermedad con una estampita, y te digo, no, gracias, perdón, mejor me quedo en casa y hago lo que tengo que hacer. Entonces, en ese juego de esa deshumanización, de esa descartonización, para mí sí es fundamental que quedara bien definido el cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Porque se da el caso que en la mayoría, por buscar esa esperanza de la que todos estamos hartos, todos estamos cansados, le creemos a Juanito Pérez, que llega y nos dice que él viene como el Salvador, y le compramos esa mentira que nos está vendiendo, pero yo creo que es más por la desesperanza, ¿no? Por la desilusión política, el desatino que han tenido los políticos anteriores en decirnos, yo te voy a dar, yo voy a hacer, y no lo hacen, y llega alguien con quien nos identificamos visualmente, intelectualmente tal vez, llega ese alguien y nos dice, yo no lo voy a hacer porque lo vamos a hacer juntos.
yo no voy a gobernar solo, yo voy a gobernar contigo, porque yo soy del pueblo y para el pueblo, y como es del pueblo y para el pueblo, juntos vamos a salir. No sé si por ahí esté equivocado, Sí, si alguno de los expositores me Ujú. corrigiera, adelante, te digo, pero yo lo veo de esa manera, ¿no? Por eso se me hizo muy importante para mí esa pregunta, y sobre todo Alicia, que fue quien lo tocó el tema, me quedó muy bien entendido lo que comentas, que a través de la verdad vamos a poder focalizar y humanizar bien lo que necesitamos para salir como sociedad. No sé si haya por ahí algún comentario. Voy a... Al respecto, puedes, tu audio. Tienes que Voy a compartir. compartir por medio del chat dos personajes como ejemplo que tienen muy bien humanizada su imagen política, para que ustedes puedan seguirlos y puedan hacerse una idea de cómo poder aplicarlos al candidato que uno está asesorando, por ejemplo. Justin Trudeau. Sí, Justin Trudeau y... Tu audio. Ok. Bien. Respecto de este tema, y ya Alicia podrá respondernos luego, es muy importante pasar, digamos, al segundo bloque, la temática que te tiene como título esta ponencia, y es hablar también sobre el branding y el futuro de este. En ese sentido, hay un artículo que lo he compartido desde el Clarín, aunque te deja leer rápidamente y ya luego te corta porque tienes que estar suscrito, pero por allí lo puse, que justo salió en la coyuntura de este foro. Bueno, de hecho, nosotros habíamos puesto el título antes, no es que salió a raíz de, pero habla el maestro Riorda sobre el futuro del branding gubernamental. Entonces, dice, son las políticas públicas como lo tangible, ¿no? Así como un montón de acciones y comunicación simbólica, lo intangible. Dice, los decires, los posicionamientos, los ritos, los gestos, es decir, todo este paquete, este conglomerado entre tangibles e intangibles, la ejecución de la política pública, el cumplimiento de lo que Riorda llama el mito de gobierno, el proyecto, el foco, el norte estratégico, el rumbo, el aterrizaje de la política pública, de la promesa de campaña, reflejado en la acción concreta dentro de la gestión gubernamental como tal. Porque claro, ¿qué vas a comunicar si no hay gestión realizada? Entonces, en ese punto habla de que no es solo importante el simbolismo, lo que parece, lo que se forma, la construcción de la marca, el color, el hecho, todo el kit, sino que viene acompañado en el político de la cosa intangible, del asunto, del objeto, de todo aquello que no se puede medir, pero sí se puede sentir, porque ya Aureola habló mucho del tema de emociones. Y ciertamente hay estudios también de que el ser humano es 60 y pico % de emociones negativas y el resto positivas. Es por eso quizá que tendemos a compartir rápidamente las noticias negativas de las redes sociales. Tendemos a creer todo lo malo que se informa y entramos en cierto pánico, en cierta crisis, y más aún en una crisis de esta naturaleza inesperada. Obviamente hay gente que lo va tomando de diferente modo. ¿Cómo haces la microsegmentación? ¿Cómo generas los mapas mentales? Es decir, cuando eliges, votas y te generas expectativas sobre el candidato elegido ya una vez llegado al poder. Pero en este punto ya no puede ejecutar ni cumplir mucho de aquello por lo que tú has votado. Ahora, también mencionaba esto, Aureola, lo mencionaba Daniel, tus necesidades son otras. O sea, las de Alicia, las de Aureola, las de Daniel, las de Fernando, no son las mismas que las mías. De pronto, mi vecino, que es profesional, ya no tiene ingresos porque era independiente, el 70% en el Perú es informal, tiene que salir por primera vez en su vida a vender y ser la de ambulante. O sea, vender mascarilla, queque, torta, en fin, se ha dado casos. Se viraliza constantemente casos de profesionales que salen y bueno, arman su cápsula de plástico y qué sé yo, a vender. Es decir, en este punto vamos a ser más conscientes a la hora de elegir a estos nuevos 130 congresistas
queremos que todo sea un monotema, ahora todos nos van a ofrecer salud, hospitales, seguro privado, camas, hospitales con más UCI, etc. ¿Realmente eso es lo que va a valorar? ¿O siguen en cuenta, que va a seguir teniendo en cuenta la propaganda política, el cartel, la viralización de algo ridículo? De esto es lo que de pronto también Auriola y Daniel me gustaría que nos comente un poco. Daniel, de pronto. Sí, al final yo estoy muy de acuerdo con Alicia en algo básico. Hay que ser congruente y no mentir. Por ejemplo, lo que decía Auriola del caso del candidato Anaya en la pasada elección. Si él hubiera sido un padre que realmente llevaba a su hijo constantemente al colegio, ese hecho no hubiera sido contrario a él, sino favorable. Pero como no es congruente con lo que él realmente es, entonces no va a hacer clic con el ciudadano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de cuando humanizas al candidato, no se trata de mentir al candidato, se trata de hacerlo real. Puedo poner un ejemplo que yo viví en alguna oportunidad en Venezuela. Había un candidato en un gran municipio que tenía muchas barriadas, muchos sectores pobres. Pero ese candidato venía de una posición muy cómoda, era una persona acomodada, por darle un término. Pero en sí, ese candidato era muy sencillo, porque era su forma de ser. Y en una de las encuestas se le preguntaba a la gente, porque en ese momento Venezuela estaba en una polarización muy dura entre los más ricos y los más pobres. Estoy hablando de la época de Chávez, mucho antes de todo este problema de Maduro. Y entonces el gran debate era cómo estaba este candidato en las encuestas. Cuando hacemos análisis y hacemos una investigación, descubrimos que este candidato estaba bien posicionado porque la gente decía, esta persona es un cifrino. En Venezuela cifrino significa alguien que tiene mucho dinero, un pijo, alguien pudiente, pero es mi cifrino porque está conmigo, porque me acompaña, y no me acompaña solo en campaña, me ha acompañado durante siempre. Entonces, era muy congruente su personalidad con lo que estaba haciendo. Entonces, eso es muy básico para poder avanzar, no mentir y ser congruente. Entonces, las redes sociales nos permiten generar esa confianza y esa congruencia con varios elementos. Uno de ellos es la investigación. ¿Cómo están hablando las personas de ese candidato? ¿De qué problemas está hablando la gente y cómo yo como candidato puedo hacer una propuesta sobre ese problema que la gente está hablando con mayor frecuencia? ¿O cómo interactúo yo como candidato con esa gente? Hay líderes que simplemente tienen una red para poner una foto, pero nunca hablan con la gente. Y hay gente que le escribe, le responde. ¿Por qué no hacerlo? Obviamente entendemos que un presidente no va a tener la capacidad de tal vez responder a todos, pero ¿por qué una u otra vez no responder a una inquietud de un ciudadano? Entonces son detalles muy pequeños, pero que a grandes rasgos te sirven para generar esa confianza y esa congruencia. Lo que decía Auriola, investigar datos, qué está hablando la gente, cómo está hablando la gente, de qué está opinando la gente, qué problemas realmente le interesa. A lo mejor hoy todos estamos hablando del empleo, pero cuando investigamos, la gente tiene grandes problemas de transporte hacia su casa, por ejemplo. Entonces, esa es la gran virtud que tiene el tema digital. Cómo escuchamos a la gente y cómo hacemos esa congruencia para que nuestra comunicación política sea real y auténtica. Has dicho algo cierto respecto a esto digamos, de la respuesta o del feedback que hay entre la comunicación gubernamental en sí, vamos a decir, de un Ministerio de Salud, en tiempos de pandemia versus en tiempos de no pandemia. Por ejemplo, he visto que en este país, por primera vez, hay mucha gente que dice que no encuentra cama, que pide que le aporten algo a su cuenta bancaria, que necesita determinada medicación. Bueno, se lee mucho, o que el padre acaba de entrar a UCI. Habrán leído todos ustedes ese tipo de gente que no conocemos, pero se viraliza. Y allí es por primera vez, por lo menos en la historia de este país, es que ya no se está haciendo la clásica publicidad estatal de decir, bueno, la ministra el día de hoy inauguró 2 salas especiales de post de maternidad y etcétera, sino que es la comunicación enfocada en ¿para qué me sirve? Y por primera vez están respondiendo a cada uno de sus ciudadanos, pidiéndole sus datos,
pidiéndoles que llamen a X teléfono, dándoles una respuesta por DM. Hay gente, obviamente, dentro de la estrategia de redes que tienen el gobierno, las instituciones públicas, respondiendo y atendiendo. Obviamente no estoy hablando de todo, pero esto nunca se hubiese dado, porque ciertamente la gente escribe y pide, bueno, inauguraste algo, ¿para qué lo haces? ¿Con qué fin? ¿En qué beneficia al ciudadano? No es el autobombo, no es el cherry, es, ok, hiciste algo, te reuniste con alguien, ¿cuál es el resultado? ¿En qué beneficia al ciudadano de a pie? Ese tipo de publicidad estatal tendría que quedar en el olvido, porque ciertamente ahora es, ¿para qué? O sea, leo algo, ok, van a lanzar un nuevo programa, un nuevo subsidio, ¿en qué me beneficia a mí? La respuesta anteriormente en la comunicación gubernamental era, bueno, puede acudir a la página web. Oye, pero ¿para qué quieres ir a la página web si yo te estoy preguntando acá? La respuesta me la tienes que dar acá, aparte que estoy urgida de atención. Entonces, esa será la clásica respuesta. O en el Twitter, llame al teléfono 0800 tal. Pero ¿para qué me haces un camino más? Lo que necesito es que me mates el problema acá, ¿no? Es decir, las redes sociales tendrían que convertirse en un facilitador de la gestión pública como tal. No sé si en esto Aureola está de acuerdo y voy a empezar a jalar algunas preguntas mientras Aureola nos comenta al respecto de eso. Hola, sí, 2, 3 puntos. Complementando la pregunta que le hacían a Alicia, hay algo que sucede prácticamente siempre, es una generalidad, que de pronto si a Eric lo hacen candidato a alcalde, él de ser un ciudadano en este momento que se comporta como todos nos comportamos en las redes sociales, apenas le dicen, vas a ser candidato, se inviste de una aura oficial y comienza a actuar de otra manera. Y eso se nota. Entonces es cuando decimos que o disfrazan al político o cambia radicalmente. Entonces cuando dice Alicia que están acartonados, es porque están acartonados. Yo se lo señalo mucho, por ejemplo, a los jóvenes que aquí en México se dedican a la política, que de pronto empiezan en estas redes juveniles que hay en todos los partidos y les digo, es que ya te avejentaste, ya te aseñoraste, ya te pusiste la corbata sin ponértela. No significa que estén literalmente con un traje y con una corbata, es que se ponen esa aura oficial y empiezan a publicar una serie de cosas que ya a nadie le importan. José Fernández Ardaiz, que es un colega argentino, habla de 4 etapas de acceso a las tecnologías de la información. Una es el del ingreso, otra es la de... Bueno, se las paso por allá. El tema es que la ciudadanía está por delante de la clase política porque nos adaptamos día a día a todos los medios digitales de manera común y de manera natural. Por ejemplo, ahora está de súper moda TikTok, ¿no? Y de hecho la pandemia elevó el uso de TikTok. También Zoom ha sido otro de los grandes ganadores en la pandemia que incrementó exponencialmente el número de usuarios. Entonces, nosotros nos vamos ajustando y acoplando a las tecnologías. ¿Qué pasa en política? Que no hemos terminado de comprender una cuando ya nació otra, o de pronto nos cambian los algoritmos en Facebook, en Instagram, y no logramos entenderlo. Y si a eso le sumas en que te comportas de una manera distinta, yo le llamo, por ejemplo, a Instagram la reina sin corona de la política. ¿Por qué? Porque a pesar del enorme potencial que tiene para comunicarnos de una manera más humana con nuestras audiencias, ¿qué hacemos? Vamos y colgamos las mismas publicaciones que en Facebook. Primero, hay que saber entender la naturaleza de cada una. Todas son distintas, funcionan de manera distinta, las audiencias son distintas y no podemos publicar lo mismo en todas. Pero es uno de los errores más recurrentes en la política. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿a quién le interesa ver un comunicado de prensa en Instagram? A nadie. ¿Quién lo va a leer? Nadie. Quizás aquellos a los que obligues a darle like, o tu familia por compromiso, o tus amigos por compromiso te van a dar like. Instagram está hecho totalmente para otra situación. Respecto al branding, bueno, es algo que se tiene que construir con muchísimo tiempo y requiere un trabajo de planeación y de paciencia.
Cuando algún cliente llega conmigo, por ejemplo, y que en realidad casi todos están embelesados por los likes y están más interesados y engolosinados por obtener un like que en obtener y generar comunidad con ustedes, por ejemplo. Cada quien tiene su audiencia y su comunidad distinta. Cuando les hablaba de la aldea global de McLuhan, me refería a esto. ¿Para qué es esa aldea global? Justamente ahorita estamos en una aldea global. Estamos cada vez más conectados. Podemos estar hablando ahora mismo. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin de esa aldea global? Generar conexiones, generar mi comunidad, consolidarla para afianzar mi tribu. ¿Quién es mi tribu? Hay que saber quién es mi tribu, a quién me voy a dirigir. Mi tribu en estos momentos son ustedes, a los que les interesa la comunicación política, a los que les interesa analizar y debatir sobre el papel que están haciendo los gobiernos. Entonces, cuando yo quiero brandear o construir algo, tengo que pensar primero en mis metas, en mis objetivos, qué es lo que quiero comunicar, quién quiero ser. Yo les decía a un cliente, a ver, es que tú no me puedes decir que, me decía, es que yo me quiero hacer, es que yo soy gracioso y no me veo así en Twitter. Le digo, ¿para qué quieres ser gracioso? ¿Cuál es tu objetivo final? Primero tenemos que construir ese personaje de acuerdo a tu personalidad, sin mentir, como dice Alicia, tiene que ser congruente entre el decir y el hacer, para que de ahí partamos, tengamos información que nos sirva para hacer un plan de trabajo que requiere de verdad muchos meses. Cualquiera de los que nos dedicamos aquí a este tema no me van a dejar mentir. Este es un trabajo que necesita mucha paciencia y que tenemos que estar revisando, analizando si funcionó, si no funcionó, ir cambiando tácticas, no estrategias. Las tácticas son las que debemos ir cambiando. Y como decía Mario Riorda, ciertamente en este artículo que salió hace unos días, cómo va a ser este branding político después de la pandemia, pero hay algo fundamental, que haya o no pandemia, tiene que primar siempre la congruencia entre mis políticas de gobierno, las que digo que son mis políticas de gobierno, y lo que estoy haciendo en el caso de gobierno, y eso aplica para todo. Si yo, por eso insistía mucho en el tema de presidente, si estoy insistiendo a los ciudadanos, por un lado, el vocero de la gestión de la crisis, en que cuídense, usen el cubrebocas, y de pronto sale el presidente sin usar el cubrebocas, ¿qué mensaje estoy enviando a la ciudadanía? Ahí hay una total incongruencia. Entonces, para construir ese branding se necesita mucho. También. Ok. ¿Quieres intervenir, Alicia? Ya se fue la comunicación. Hola. Ok, vamos a leer algunas preguntas. Dice Pablo, respecto a lo que mencionaba Aureola, nadie es tan feliz como se ve en Instagram, ni tan reverde como se muestra en Twitter. Ahora sí. Ok. Acá hay algunas otras preguntas. Para Aureola, en el caso de los parlamentarios, aplicando las 3 R de las que mencionabas, ¿cómo deberían enfocar sus publicaciones o comunicaciones en redes dentro del contexto de la pandemia? Porque muchas veces les solicitan cosas que escapan de sus funciones, como no pueden cumplir y que tampoco podrían prometer. Y también algunos consejos para enfrentar los fake news y los trolls. Es para Aureola la pregunta de Sonia Bendezú. Hola, Sonia. Mira, en el tema de los parlamentarios, ha sido un problema, yo creo que en toda Latinoamérica, que se ha confundido la función de los legisladores, porque se han llenado de, o los alcaldes, en el caso de México, han dejado muchos vacíos en cuanto a sus funciones, que han venido a llenar algunos legisladores que han aprovechado esos huecos para, por ejemplo, en el caso de mi comunidad cercana, se ponen a pintar, a poner luminarias, a bachear, a hacer servicios públicos. Entonces, ha sido tanto lo que han hecho respecto a eso, que de verdad que hay una confusión en torno al papel de un legislador. Y en ese caso, justamente en la campaña pasada, yo hablaba con algunos de los candidatos a diputados y les decía, primero que nada, tenemos que hacer una campaña muy fuerte
de alfabetización legislativa en términos cristianos o en un lenguaje sencillo, en donde la gente, la ciudadanía puede entender cuál es el papel y hasta dónde llega la facultad de un legislador, en dónde empieza la de un alcalde, en fin, eso es algo sumamente complicado. ¿Qué están haciendo en este momento, por ejemplo, aquí en México, muchos diputados? Pues están llevando cubrebocas, están llevando gel, están llevando despensas, porque están haciendo campaña. Entonces, en el caso de la comunicación efectiva o la comunicación real que tienen que estar dando estos legisladores, por un lado, ¿qué se está haciendo desde un Congreso? Primero que nada, para seguir con sus funciones. ¿Cómo puedes cambiar, por ejemplo, aquí le dicen la ley orgánica o los reglamentos internos para poder sesionar por Zoom, para que las votaciones sean validadas, porque en muchísimos congresos o parlamentos no es válido que hagas una votación así? Entonces, tendrías que empezar como por ir cambiando la manera en la que sesionas, írselo comunicando a la ciudadanía. Esta es una parte de las 3 R's, de adaptarte a esta nueva normalidad. Y por otro lado, estarles informando lo que estás haciendo en esas sesiones. ¿Por qué la gente no entiende el papel de los legisladores? Si ustedes se ponen a revisar prácticamente todas las páginas que hay de los congresos, ya sea locales, estatales o federales, ¿cómo comunican? Muy técnico, demasiado técnico. Siempre les digo, creo que es de las peores comunicaciones que existen, porque aprobamos la ley orgánica no sé qué y el artículo fulano de tal y que en el apartado fulano de tal, el decreto tal. No, tienes que decirle a la ciudadanía en qué le va a impactar, en qué le va a beneficiar o cómo le va a afectar la aprobación de tal ley. Que en realidad es el decreto 25.232. ¿Qué dice ese decreto 25.232? Y si tú te paras en el podio a decir una serie de tecnicismos que nadie va a entender, pues nadie te va a entender. Entonces, mejor, hablando también de estas tres R's, cómo puedes reinventar y reeducar. A ver, a lo mejor me grabo aquí y te explico en un lenguaje sencillo cómo te va a ahora, que se pueden ajustar a la manera en la que la vas a comunicar, pero desde antes se tendrían que haber hecho. Es por eso que la comunicación de los parlamentos no ha logrado esto. Pero todo. ¿Me escuchan? Buenos días. Mi pregunta es cómo mejorar, Aureola, cómo podemos mejorar el alcance orgánico de las páginas de Facebook que están limitadas por el algoritmo que nos obliga a pagar. ¿Cómo podemos crear, no sé si con los grupos o de qué manera se puede mejorar ese alcance orgánico? Que no sea el contenido. Obviamente el contenido es el rey de las publicaciones en redes y es en lo que nos tenemos que esforzar, pero aparte del contenido, ¿qué estrategias, no sé si los en vivos o qué otro tipo de estrategia se puede utilizar para mejorar el alcance de las publicaciones orgánicas en las páginas de Facebook? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Hola Luis Felipe. Pues esa es la pregunta del millón en este momento, porque justamente, y Dani, que tiene como más noción también en este sentido, ahorita si quieres que nos comente, Dani, ahorita está castigando como demasiado Facebook los algoritmos, Instagram también está demasiado bajo, pero Facebook bajó muchísimo más. Hay muchas razones para esto. Una obviamente tiene que ver con que es casi obligándote a pautar y hacer otras cosas. Yo hablo mucho también con mis alumnos y con la gente con la que trabajo en 5 claves para hacer mensajes más atractivos, que por cierto en unos días voy a tener esa conferencia en Acción Política. Entren a la página de la revista Acción Política, ahí está el link donde se pueden inscribir. De manera orgánica sí es mucho más complicado, sí se puede lograr, pero hay que generar ciertas
acciones que van de un trabajo de planeación de mucho tiempo. A veces también hay chispazos, hay que decirlo. De pronto no te esperas que alguna publicación vaya a tener mucho éxito y la tiene. Tiene que ver en la manera en la que estás comunicando, en el producto, ya sea gráfico o un video o algo que vaya a llamar la atención. Con los en vivos, los streamings, hay que tener cuidado porque no absolutamente todo para todo vas a hacer una transmisión en vivo. Ciertamente, si el algoritmo te lo premia, digamos, un poquito más o te pone más arriba para que tu comunidad pueda verlo, pero no te garantiza que todos lo vayan a ver o que vayas a tener mucho éxito, sino que es más bien que también exista esta congruencia de la que tanto hemos hablado, una congruencia en cuanto a lo que vas a informar, que sea atractivo, que sea información de valor. Si tú estás aportando información de valor, información que le sirva a la gente, por ejemplo ahora, ¿no? Pasar del quédate en casa a la esperanza, evocar mucho estos mensajes esperanzadores de lo que viene después. Por ejemplo, si eres un gobierno, ¿cómo tú te conviertes en el arquetipo del papá? El gobierno es el papá que tiene que darte la certeza de que, hijo, estás bien, vamos a estar bien, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, yo te voy a cuidar en este proceso tan difícil para todos. Y nunca mentir. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el éxito de Angela Merkel? Que ella les habló, sí, científicamente, porque ella es una científica, les habló del miedo, pero les dijo, a ver, sí, todos tenemos miedo, esto es complicado, lo comparó incluso con la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a salir de esto si lo hacemos bien, si todos nos disciplinamos. Entonces, sí es un poco difícil, pero te digo, hay que pensar muy bien cómo vamos a estructurar esos mensajes con información de valor y que le pueda servir a la gente. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar el pase a, por acá hay otra manito, Víctor Marroquín, por favor. Solo tienes que... Sí, solamente para mencionarles que en el Perú pues tenemos una crisis política con un Congreso que más o menos va a durar un año, un poquito más, antes de las elecciones. Y ya pasamos el número de contagios que tenía Italia. Y ya está habiendo muchos fallecimientos y el gobierno se ha visto forzado aparentemente a en junio 30. Entonces, por lo que se espera que haya un pico más de contagios, entonces sí que no se pueden realizar las elecciones como están planeadas, sobre todo porque se tienen que elegir a los presidentes de las entidades, que son 2 en el Perú, que son las que manejan las elecciones, digamos, cómo se las organizan, por decirlo así. Entonces van a recurrir de todas maneras a los medios digitales. Y entonces por ahí más o menos va la política. Y ya el Perú tiene experiencia en hipotética de elecciones realizadas mediante Internet. Entonces no sería, digamos, algo muy difícil porque hay gente que ya está entrenada, que ya ha realizado esto, está organizada, las asociaciones están presentes, o sea que inclusive esas personas podrían ser elegidas como presidentes o presidentas de las organizaciones que van a ser las que van a organizar las elecciones. Y por otro lado, y la situación, para finalizar, es grave porque las Fuerzas Armadas pues están pidiendo que vayamos a un golpe de Estado, ¿no? Como una solución que ya no se veía en el Perú hace mucho tiempo. Entonces no sabemos en realidad si va a haber elecciones o no. O sea, si va a haber, van a ser digitales. Y si no las va a haber, vamos a entrar en una crisis política bastante seria. Ok, muchísimas gracias. Auriol, perdón, Alicia, que está reconectada, tenías que mencionar, dijiste hace un momento, hablar sobre el branding gubernamental y cómo esto podría empezar a calar, a trabajar en este punto de pandemia y bueno, post pandemia también.
Sí me escuchan, Sí, perfecto. Sandra, ¿verdad? Sí. Listo. Definitivamente el posicionamiento que se trabaja para las marcas, de la misma manera se puede trabajar para las personas y obviamente para las personas. Pero sí es indispensable que en la gestión haya un plan de gobierno. Si no hay un plan de gobierno, y como hoja de ruta, se va a improvisar. Y en la improvisación podremos tener, Aureola, tácticas, podemos tener creatividad, podemos tener herramientas, podemos tener videos, podremos tener... Pero finalmente la parte estratégica es súper importante, ¿no? Es súper importante, es muy importante. Y lo digo porque me he topado también con el caso de hacer asesorías políticas a personajes que no tienen un manifiesto, un relato, un plan, no hay una visión. Entonces, sin una hoja de ruta es muy difícil un posicionamiento gubernamental o un posicionamiento político. Es muy importante la parte estratégica, el plan de gobierno, y si bien todos tenemos necesidades particulares, también Vamos a dar el pase, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a dar el pase a Aureola, que tiene ya una reunión a la 1, ya nos había anticipado ella esto, para que se despida. De hecho, te voy a hacer llegar, Aureola, la cantidad de preguntas y de catálogo a tu chat para que le hagas feedback. Ok, te doy el pase entonces. Claro que sí. Pues agradecerles primero a ustedes, Sandra, a Alicia, a Daniel, haber compartido el tiempo, sus conocimientos. Me llevo mucho de este ejercicio y principalmente a todas las personas que se conectaron por su interés. Y les comento que de la encuestita que hicimos ahora en Twitter, ganó el tema de la incertidumbre un 87%. Al menos eso es lo que estamos, porque los que estamos por aquí se relaciona mucho con la generalidad de lo que ocurre en todos lados. Esperemos que pronto podamos salir de esto y que podamos vernos en algún lugar. Estoy para servirles. Ahí están mis redes sociales. Entonces, estoy como Aureola del Sol. Muy pronto, perdón, sale mi blog, que se va a llamar Ser Digital, en el que voy a estar compartiendo no solamente información del mundo de la comunicación política digital, sino de comunicación política en general, en donde, por supuesto, voy a tener de invitados a muchos de mis colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus aportaciones, por tu tiempo, tu paciencia, y te deseamos éxito en esta carrera de la comunicación política. Un abrazo. Gracias. 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 Bien, Alicia, no, solo te interrumpí porque tenía que retirarse a la 1, pero por favor continúa. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún Tenemos siempre algunos problemas técnicos, como en todo, como en la vida misma. problema. Simplemente para terminar de políticas, ¿no? Ok, se colgó. Dice Inés Villacrés, en la mayoría de los países de Latinoamérica, los líderes políticos han demostrado falta de preparación. Se te colgó el audio, así que pasé a leer una pregunta. Dice, en la mayoría de países de Latinoamérica, los líderes políticos han demostrado falta de preparación para responder a la pandemia. En las campañas se dota al candidato de características que superan la realidad. Hay gente que desconfía. Voy a leer una pregunta del Facebook, me la han trasladado acá la gente que me va ayudando. Dice, para Daniel, se dice que el coronavirus seguirá hasta 2021. Entonces, ¿cómo se puede manejar la campaña política? Ya que en el caso de Piura, Perú, Piura es una región grande, de las principales del Perú en el norte, donde están los balnearios, las playas. En el caso de